Hoy quiero entrar con un primer mensaje que le he titulado de las redes de la barca a las redes del reino. Diga conmigo, de las redes de la barca a las redes del reino. Uno de los instrumentos que se utilizan, una de las herramientas que se utilizan para pescar son las redes. Lo que me llama la atención es que hay diversos métodos, hay diversas formas de pescar. Cuando tú vas a pescar, puedes pescar con un cordel, y a ese cordel o con una caña, y a esa caña le puedes poner 1, 2 anzuelos, ¿ok? Y yo he visto que con una caña o con un cordel puedes pescar puedes pescar 2 peces. ¿Usted lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, eso es así. Hay quien le pone hasta 3, pero no siempre salen 3. Lo importante de que menciona la palabra es que Jesús no habló de anzuelos. Jesús no habló de cordeles, no habló de cañas, sino que habló de ¿qué? ¿Habló de qué? Habló de redes. Él mostraba las redes, él utilizaba las redes para hablar. Le voy a decir por qué. Porque las redes tienen la capacidad de alcanzar, tienen la capacidad de tomar, tienen la capacidad de sacar muchos peces. Puede ser que tú tires la red y no saques ningún pez. Puede ser que tires la red y saques un pez. Pero existe mucha probabilidad que si estás en el lugar correcto, en el momento correcto, tú tiras la red y van a salir muchos peces. ¿Por qué? Porque estás en el momento correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta. Recuerdo que hace unos 3, 4 meses fuimos de pesca. Y nunca yo había pescado con carnada viva. Siempre yo aprendí a pescar con un pedazo de calamar, con un pedazo de pez, pero nunca lo había yo hecho con carnada viva. Y en esa ocasión fuimos a buscar sardinas. Y sabe una cosa, cuando nosotros llegamos al lugar, dice el pescador, por aquí no hay, pero por aquí hay. Y yo no sé cómo lo veía. Ya están entrenadísimos. Llega, tira la red, saca la red y efectivamente salieron muchas sardinas. ¿Por qué? Porque una red tiene la capacidad de sacar muchos peces. Pero ¿sabes una cosa? En este tiempo Dios, el Espíritu Santo, Jesús nos está llamando de las redes de la barca a las redes de ¿qué? ¿A las redes de qué? A las redes del reino. Miren lo que dice Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 22. Mateo 4 del 18 al 22 dice: mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a los 2 hermanos. Diga conmigo, 2. No le escuché. Súbale el volumen por favor al que está a su lado. Súbele el volumen, Angelito, por favor. Súbale el volumen. ¿Cuántos hermanos? Muy bien, 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red. ¿A dónde? Estaban echando la red. ¿Dónde? Al lago, pues eran pescadores. Versículo 19: vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de ¿qué? ¿Pescadores de qué? Es decir, estos hombres estaban echando la red al mar. Pero cuando Jesús llega, les cambia de las redes del mar, de las redes de la barca, a las redes del reino. Él les dice: ustedes ya no van a pescar peces, sino que van a pescar almas. ¿Van a pescar qué? Almas, van a pescar personas. ¿Ok? Y miren, es bien importante que nosotros entendamos que Jesús utiliza estos ejemplos porque el reino es así. La Biblia habla, en muchos libros habla de los peces, y siempre que usted vea peces en la palabra de Dios, tiene que ver con almas. ¿Tiene que ver con qué? Almas. Por eso, si usted recibió este pez y le vio cara de alma, usted está en el espíritu. Pero si le vio carne de una mojarra frita, usted está en la carne. Muy bien, dice el versículo 21, por favor. 20. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros, ¿cuántos?
Dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y mire lo que dice: y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo que, y lo siguieron. Este pasaje, esta historia, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y cada uno cuenta su perspectiva, cada uno lo cuenta de una manera distinta, aunque es la misma historia. Mateo relata, le da énfasis a la forma en la que Jesús llama a las personas. Mateo dice con detalle que los llamó de dos en dos. Tiene sentido, porque dos son mejor que uno. Estaban dos pescando en una barca y dos pescando en otra, y llamó a dos. Llamó a dos. Ese es un principio del reino. También vemos que Mateo deja claro que los primeros discípulos a los que Jesús llama fueron Andrés y Simón y Andrés. Después Simón cambia su nombre a Pedro, pero también llamó a Jacobo y a Juan. Me llama la atención que Mateo hace énfasis en el oficio. ¿Hace énfasis en qué? En el oficio. Si usted lee la palabra de Dios, de los 12 discípulos, solamente de 5 se menciona el oficio. Estos cuatro que fueron pescadores. Y también la Biblia habla de Mateo, y dice la Biblia que Mateo era cobrador de impuestos, era un publicano, ¿ok? De nadie más se dice cuál era el oficio. Pero imagínense, ¿por qué Jesús permite que Mateo redacte de esta forma y le haga énfasis a pescadores? Haga énfasis y decir: llamé como discípulos a 4 pescadores, ¿ok? Estos 4 hombres no sabían hacer absolutamente nada más. Estos 4 hombres nacieron en la costa. Estos 4 hombres, lo único que les permitía lo único a lo que aspiraban era ser pescadores. Y mire, cuando tú vas a un lugar costero, cuando tú vas por ejemplo a Progreso, a Celestuna, Sal, y tú miras a la gente, mira, no voy a decir que el 100%, pero el 80% quizá de la gente, de los varones que están ahí, ¿a qué cree que se dedican? ¿A qué cree que se dedican? A la pesca. Bueno, pues estos 4 hombres, esos cuatro varones nacieron en una zona costera, ¿ok? Y eran pescadores. Sin embargo, ellos nacieron, aprendieron el oficio de la pesca, ¿ok? Lo hacían bien. Yo creo que eran buenos pescadores. Pero escuche una cosa: su oficio o su profesión no era el fin de su vida. Es decir, estos hombres eran pescadores de peces, pero su oficio o profesión no era el fin de su vida. Y es lo que te quiero decir: tú hoy en día tienes un oficio, tú hoy en día tienes una profesión, pero ese no es el fin en tu vida. Solamente es el medio. ¿El medio para qué? El medio para que Dios te bendiga, el medio para que Dios te sustente, el medio para que tú tengas un trabajo y puedas ganarte la vida. El oficio, diga conmigo, el oficio no es el fin, solo es el medio. Solo es el medio. Por eso en la vida de la iglesia tenemos gente que se dedica a diversas cosas, gente que tiene diversos oficios, diferentes profesiones. Pero estés en la profesión que estés, en el oficio que estés, seas un empresario, seas un empleado, seas un inversionista, seas lo que seas, ¿ok? Ese no es el fin de tu vida. Ese solamente es el medio. Mira, estos discípulos fueron llamados por Jesús. 4 pescadores fueron llamados por Jesús. Y me llama la atención que estos 4 pescadores, estos 4 hombres no estaban afanados. Diga conmigo, afán.
El problema de hoy en día de mucha gente se llama afán. Mucha gente mira su trabajo, mira su oficio como el fin, y porque lo miran como el fin, entonces viven afanados. Pero ¿por qué yo digo que estos hombres no estaban afanados? Porque yo pienso que estos hombres no estaban enfocados únicamente en su trabajo, en pescar y decir esta es mi vida. Porque dice la Biblia que cuando Jesús se le presenta a Simón y a Andrés, cuando Jesús se le presenta a Jacobo y a Juan, los cuatro, escuche, inmediatamente, ¿cómo? No le escuché, ¿cómo? Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Siguieron a Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que una persona afanada reacciona así de rápido? ¿Tú crees que una persona que dice no, el fin de mi vida es ser pescador de peces, el fin de mi vida es hacer crecer la empresa de pescado, de distribución, es hacer crecer la congeladora, la comercializadora de peces, ese es el fin de mi vida? ¿Usted cree que una persona afanada, cuando Jesús le diga déjalo todo, dice sí? Por supuesto que no. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo ya estaba trabajando en esos discípulos. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en esos hombres. Por eso hoy quiero decirte algo y que te quede muy claro. El propósito de tu vida debe de ser mayor que el afán. El propósito de tu vida debe de ser mayor que ¿qué? Que el afán. Así que todos los que están afanados, todos los que se afanan por alcanzar algo, por un trabajo, por esto y por lo otro, usted no sabe de lo que se pierde. Eso solamente es el medio, no es el fin de su vida. El fin de su vida es cumplir con el propósito que Dios tiene para usted. Todos los que estamos en este lugar tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Ninguno se ha quedado fuera del propósito de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, y ninguno se ha quedado fuera. Todos tenemos talentos y todos tenemos propósito. Escuche una cosa. Esos pescadores, esos hombres a los que Jesús llama, eran hombres jóvenes. La mayoría de los que Jesús habló eran jóvenes. Yo leía que la mayoría de los discípulos se encontraba entre los 15, 20 años. Y quizá Pedro se encontraba entre los 20 y 30 años. Porque la Biblia dice que Pedro era un hombre que tenía familia. Piense esto, como un hombre que tiene familia, como un hombre que tiene a alguien a quien mantener. Pasando Jesús y le dice déjalo todo y sígueme, lo deja todo. Eso me muestra que ese hombre llamado Simón, llamado Pedro, no estaba afanado. Era un hombre que le estaba creyendo ¿a quién? ¿Le estaba creyendo a quién? Nos conviene creerle a Dios. Escucha, tu empleo, tu oficio es el medio. Tu oficio, tu empleo, todo eso es el medio. Y te voy a enseñar una cosa. La fuente de provisión más grande de un discípulo es la fe. ¿Cuál es la fuente de provisión más grande? ¿Cuál es? No es tu oficio, no es tu trabajo. La fuente de provisión más grande de un discípulo es la fe. Si tú crees, si tú obedeces, si tú accionas en fe, te garantizo que Dios siempre te va a proveer. Escucha una cosa, donde hay visión siempre hay provisión. Donde hay visión hay fe. Donde hay visión hay provisión. Es decir, que cuando tú dices voy a hacer una cosa, voy a poner mis manos en la red, ahora sí voy a trabajar en el reino, te garantizo que esa visión que Dios te ha dado, en esa visión nunca escaseará la provisión. ¿Por qué? Porque la provisión más grande que tenemos se llama fe. Creámosle a Dios. ¿Sabes una cosa?
Yo no sé si esos discípulos pensaron, yo creo que no lo pensaron, actuaron en fe, porque la fe así es, la fe es loca. Cuando esos discípulos recibieron la orden de Jesús, déjenlo todo y sígame, esos no se pusieron a pensar, ¿y cómo rayos voy a comer mañana? ¿Y cómo rayos voy a pagar la cuenta de Coppel? ¿Y cómo rayos voy a pagar la corriente? ¿Cómo rayos voy a pagar esto? ¿Cómo rayos voy? No pensaron en nada de eso. Lo único que dijeron es, si Jesús me está llamando, pues es su bronca, Él me tiene que sostener. Él me tiene que sostener. Por eso el recurso y la provisión más grande que tenemos se llama fe. Dígale al que está a tu lado, Jesús está buscando personas dispuestas a trabajar en su reino. Jesús te está buscando a ti. Jesús está buscando dispuestas a trabajar en su reino. Sin importar el oficio que tengas, no se necesitan pescadores, se necesitan doctores, se necesitan barrenderos, se necesitan, ¿qué más? Licenciados, se necesitan tapiceros, albañiles, mecánicos, contadores, biólogos, inversionistas, empresarios. ¿Qué más se necesita? Todo eso se necesita en el reino. Todo eso se necesita en el reino. Y hoy Jesús está buscando personas dispuestas. ¿Personas qué? No todos están dispuestos. Son pocos los que verdaderamente están dispuestos. A esos hombres, si algo los caracterizaba cuando Jesús los llamó, es que estaban dispuestos. Mire, esos hombres estaban ocupados, pero había algo mayor que hacía poner a un lado la ocupación, y era la disposición. Estaban dispuestos. En su corazón decían, sí lo voy a hacer. En el reino se necesita gente dispuesta. Se necesitan personas que digan, sí lo voy a hacer. Estoy dispuesto. Estoy bastante ocupado. Tengo bastantes compromisos. Tengo bastantes responsabilidades. Pero sí estoy. Mire que la Biblia no dice que Jesús está buscando personas libres a trabajar en su reino. Él no dice eso. La Biblia no dice Jesús está buscando personas desocupadas para trabajar en su reino. ¿A quién busca Jesús? A los que están dispuestos. Y te tengo una noticia: Jesús siempre va a buscar a la gente que está ocupada. Jesús siempre le va a llamar a esa persona que tiene mucho trabajo. Jesús siempre, el Espíritu Santo siempre va a inquietar el corazón de esas personas que tienen una agenda llena, una agenda complicada, una agenda apretada. A esas personas el Espíritu Santo va a ocupar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Busca a la gente dispuesta, pero también busca a la gente que está ocupada. Busca a la gente que está dispuesta, pero también busca a la gente. ¿Cuántos ocupados en la vida hay en este lugar? Levánteme su mano el que dice, Dios mío, mire, a mí me faltan horas en el día. ¿Cuántos ocupados hay aquí? Si tú eres una persona ocupada durante toda la semana, te tengo una noticia: Jesús ha puesto sus ojos en ti. ¿Sabes qué es lo que se necesita? Que estés dispuesto. Porque no todos los ocupados están dispuestos. No todos los ocupados están dispuestos a darle un tiempo a Dios. No todos los ocupados están dispuestos a sacrificar el deporte. No todos los ocupados están dispuestos a sacrificar un tiempo del trabajo, un tiempo del negocio. No todos los ocupados están dispuestos a sacrificar un tiempo de las vacaciones, un tiempo del fin de semana. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? No todos los ocupados. Dios está buscando gente ocupada y dispuesta para trabajar en su reino. Pero ¿por qué rayos Dios busca gente ocupada habiendo tanta gente libre? Habiendo tanta gente sin hacer nada. Porque dice la pastora, porque son flojos. Efectivamente, Dios no busca gente floja. Dios, diga conmigo, Dios busca gente productiva. Y también Dios busca a personas que hagan las cosas bien. Tú a un flojo, sin agraviar a los presentes, tú a un flojo lo pones a hacer algo, ¿y cómo te lo va a hacer? Te lo va a hacer mal. ¿Cómo lo va a hacer?
Pero al que está ocupado todo su día, el que está acostumbrado a hacer las cosas bien, tú le dices, por favor, haz esto. ¿Y cómo va a hacer las cosas? Bien. Y en el reino, diga conmigo, en el reino las cosas se tienen que hacer bien. En el reino las cosas se tienen que hacer bien. Mire, se tienen que hacer bien. Mire, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba ocupado. Cuando Dios llamó a David, David estaba ocupado. Me llama la atención que Jesús habla de pescadores y en el Antiguo Testamento se habla de pastores. Resulta que cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo, ellos eran pastores de ovejas. Cuando Dios llama a David para hacer una obra grande, para pelear contra Goliat y para ungirlo como rey, David estaba siendo pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque todo en la Biblia tiene un porqué. Hoy en día se están buscando discípulos pescadores, pero también discípulos con un corazón pastoral. Lo vuelvo a repetir, hoy en día Jesús está buscando discípulos que sean pescadores, que sean ganadores de almas, pero también está buscando discípulos que tengan un corazón pastoral. Cuando Dios llamó a Moisés, lo sacó del redil. Cuando Dios llamó a David, lo sacó del redil. Pero cuando Dios llamó a los discípulos, lo sacó detrás de la barca. Lo sacó, les quitó las redes y les puso las redes del reino. Dice la Biblia en el versículo 19: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Mire, esos discípulos tenían que hacer algo. Tenían que dejar las redes de los peces. Las tenían que dejar a un lado y tomar y poner en su mano las redes del reino. Jesús le dijo: dejen sus redes. ¿Qué redes? ¿Cuáles redes? Las redes de pesca. Pero luego Jesús le dice: los haré pescadores de hombre. Entonces, ¿qué necesitaban? Las redes, pero no eran las redes de la pesca, sino que eran las redes del reino. La invitación que Jesús le hace a Simón y Andrés es dejar las redes en su barca y tomar las redes del reino. Hoy a alguien Jesús le está diciendo: es necesario que tú dejes las redes de tu barca. Es necesario que tú dejes las redes de tu oficio y tome las redes del Hoy a alguien Dios le está diciendo: estoy buscando a gente ocupada, estoy buscando a gente dispuesta, que diga: voy a dejar a un lado las redes de mi oficio, voy a dejar a un lado las redes de mi propia barca y voy a tomar las redes del reino, porque voy a pescar almas, porque voy a ganar almas, porque le voy a hablar a la gente de Cristo. Hoy el Espíritu Santo está hablando a alguien. Escuche esto: dejar las redes de la barca. ¿Qué significa? Los discípulos, esos 4 hombres tenían en su mano las redes de la barca, las redes del oficio, pero Jesús les dijo: tírenlas. Dejar las redes, escucha esto, dejar las redes de la barca implica renunciar a un oficio que por años he realizado. Escucha, por favor, yo no te estoy diciendo que mañana vayas y renuncies a tu trabajo, porque tu trabajo es el medio, ¿ok? Pero sí tienes que renunciar a tu oficio, sí tienes que renunciar a tu trabajo. ¿Desde dónde? Desde tu corazón. Porque hay personas que dicen: no, yo nací para hacer esto, yo soy un arquitecto, yo soy un constructor, yo soy un ingeniero, yo soy un emprendedor, yo soy un empresario. Y hoy Jesús viene y te dice: deja a un lado las barcas de tu oficio y deja a un lado las redes de tu oficio y toma las redes del reino. Por eso necesitamos renunciar al oficio que hemos realizado por años. No sé si me estoy explicando. Quien diga: pastor, yo no puedo hacer eso, usted está loco, usted no sabe lo que dice. Bueno, a usted le faltan 2 cosas: le falta fe y usted vive afanado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Así piensa el hombre carnal. Yo te estoy hablando de lo que sé, yo te estoy hablando de lo que he vivido. Muchas veces he tenido en mis manos redes de negocios. He tenido en mis manos redes para hacer cosas que a mí me gustan, pero he tenido que dejarlas y tomar las redes del reino. Y a eso Jesús te está llamando en este día.
Dejar las redes de la barca implica dejar de lado las herramientas del oficio. Mira que la obra de Dios no se hace de una manera natural. La obra de Dios no se hace con nuestras fuerzas, sino que se hace con su Espíritu Santo. Tenemos que dejar a un lado las redes, las herramientas de nuestro oficio, y tomar las herramientas del reino. En el reino, escucha, en el reino de Dios, una red no es una red física. En el reino de Dios, la red es el evangelio, la red es la oración, la red es la palabra de Dios, la red es el contar el testimonio. Esa es la red, escucha, esa es la red que necesitamos tomar. Las herramientas que Dios nos dejó para hacer su obra. Jesús estaba llamando a esos discípulos a dejar las redes de la barca y a tomar redes del reino. Dejar las redes significa dejar de lado las estrategias de pesca. Esos hombres sabían pescar, esos hombres eran buenos pescando. Yo no sé cómo rayos la hacían para no perderse en el mar. En ese tiempo no habían GPS. Hoy tú vas con una persona que te lleva al mar y tiene su GPS y tiene los puntos marcados y no se pierde. Pero en ese tiempo yo no sé cómo le hacían esos hombres para saber dónde habían peces. El punto es que ellos tenían herramientas, ellos tenían técnicas, ellos tenían estrategias, y siempre que se iban a pescar las utilizaban. Pero cuando Jesús llega, les dice: hey, dejen las redes, dejen sus herramientas, dejen sus técnicas, dejen su oficio, y ahora lo que van a hacer, lo van a hacer con mis herramientas y lo van a hacer con mi técnica. Escucha esto: para ganar almas hay técnicas, y las técnicas están escritas, están contenidas en la palabra de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo en estos 3 meses me va a mostrar la forma en la que tenemos que echar la red, dónde tenemos que echar la red para ganar los peces. Lo que Él está buscando es una persona, ya les perdí, una persona que dispuesta para trabajar en el reino. Mire, me llama la atención que Jesús le dijo a Simón y a Andrés, les dijo: dejen las redes. Pero en el versículo 22 de Mateo capítulo 4 dice la Biblia que a Jacobo y a Juan se las puso más difícil. Se las puso más difícil porque Jacobo y Juan, mire lo que relata Mateo. Jacobo y Juan no solamente dejaron las redes, Jacobo y Juan dejaron la barca y dejaron a su padre. ¿A quién dejaron? Dejaron la barca y dejaron a su padre. Esto es importante. ¿Por qué Mateo primero habla de las redes? Pero ¿por qué Mateo después habla de otros discípulos que no solamente dejaron las redes, sino que dejaron la barca y dejaron a su padre? ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús no solamente se tiene que renunciar al oficio. Para dejar a Jesús se tiene que renunciar a la barca y se tiene que renunciar, le va a doler esto, se tiene que renunciar a la familia. Pastor, usted está hablando en contra de la palabra de Dios. Permítame explicarle. La familia siempre va a estar contigo. En los momentos que todos te dejan, ¿quién creen que va a quedar? La familia. Pero se tiene que renunciar a la familia. Y estoy hablando de una renuncia desde el corazón. Por eso, escucha esto, por eso a Jacobo y a Juan, cuando cuando Jesús le dijo: deja las redes, deja la barca y deja a tu padre, ellos no lo dudaron, lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque entendían perfectamente que su familia siempre ahí iba a estar. Lo que tenían que hacer era renunciar desde su corazón. A muchos no les gustó esto. A muchos no les gustó, a muchos ya los perdí. Pero seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, tiene un costo bastante elevado. Escucha, dejar la barca, paréntesis, aclaro, no les estoy diciendo que por seguir a Jesús, por servir a Jesús, tiene que ser irresponsable con su familia. No le estoy diciendo que usted tiene que poner en segundo lugar a su familia. No, yo les he enseñado que la familia es antes que el ministerio, porque ese es nuestro primer ministerio. Así que por favor no me malinterprete. Estoy seguro que alguno ya pensó, ya dijo: este pastor que está diciendo está loco. Sobre todo los que tienen sus manos así cruzadas y me miran con sus lentes. Ahí hay uno. Dejar la barca de madera. Primero dejar las redes y luego dejar la barca de madera. ¿Por qué la barca? Te voy a decir por qué.
Porque la barca es un lugar seguro. La barca es un lugar material, seguro para los hombres, pero es algo material. Escucha, pero es una barca que se puede romper. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice: hey, lo que ustedes tienen que abandonar es un lugar seguro. Lo que ustedes tienen que dejar es lo que se puede romper. Lo que se hace por los hombres, pero que se puede romper también por los hombres, eso lo tienen que dejar. Dejar la barca, escucha esto, es dejar a un lado la cultura heredada o aprendida. Estos discípulos, estos 4 discípulos, tenían la cultura del pescador. ¿La cultura de quién? ¿La cultura de quién? La cultura del pescador. Si usted va a la costa, observe un pescador. El pescador tiene una cultura y esa cultura lo persigue. Pero cuando Jesús llega y llama a los 4, le dice: dejen la barca, dejen el oficio, dejen las redes, dejen la barca. Les está diciendo: dejen su cultura. Luego les dice: ustedes no serán pescadores de peces, ustedes serán pescadores de almas. Se los digo en otras palabras. Jesús les dijo: ustedes van a dejar de ser pescadores de peces y se van a convertir en evangelistas, y se van a convertir en ganadores de almas. Les estaba cambiando la cultura, les estaba cambiando la asignación. Por eso es muy importante que todos los que están dispuestos a hacer algo por Dios dejen su barca. Y tu barca es tu cultura. Tu barca es todo aquello que te enseñaron, todo aquello de la forma en la que piensas, en la forma en la que vives, cómo vistes, cómo actúas. Todo eso es cultura. Todo eso es ¿qué? Cultura. En el reino tenemos que dejar nuestra cultura, tenemos que dejar nuestra barca y tomar la barca, la cultura del reino. También tengo que dejar a un lado mi seguridad, porque esos discípulos estaban seguros en la barca. Esos discípulos mire, si algo no le falta a un pescador es comida buena. Si algo no le falta a un pescador es comida buena. Ellos estaban seguros de que toda la vida siendo pescadores, toda la vida iban a tener peces. Hay gente de aquí, mire, hay gente de aquí que no ha probado, o no ha pagado, o no ha comido una langosta, porque la langosta es cara. ¿Sí o no? Algunos no lo pueden pagar, ¿sí o no? No tenga pena. Pero pregúntale a los pescadores si no han comido langosta. Ah, no, ellos van, bucean, tiran, la arponean, la sacan y se la comen. Y no les cuesta. Pero Jesús le estaba diciendo a los pescadores: hey, dejen su lugar seguro y vengan al lugar de la fe. Dejen el lugar seguro, dejen su barca de madera y súbanse a la barca del reino. Hoy escucha una cosa: Jesús te está llamando a dejar tu barca y a tomar las redes, a dejar tu barca de madera, a tomar tu barca de la seguridad y a tomar las redes. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma eres apto para trabajar en el reino de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí están listos para tomar la red. ¿Habrá alguien que esté listo para tomar la red? ¿Habrá alguien que esté listo para tomar la red? Levántame su mano el que esté listo para tomar la red. Seguro que está listo, tómala. Muévete. ¿Quién más está listo? ¿Quién más? Abre tu red. No es un juego, abre tu red. Ya le enredo. Ya como papa caliente y él va a tirar. ¿Quién más está listo para tomar la red? ¿Quién más está listo? Ponte de pie, pastora. No. ¿Quién más está listo? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Quién más está listo para tomar la red? Tome la red. No. Si usted no está listo, usted no lo haga. Póngase de pie los que están listos para tomar la red. Vamos. Tome su red. De las redes. Vamos, tome su red. ¿Quién más está listo? Vamos, vaya pasándose de ese lado. ¿Quién más está listo para tomar su red? ¿Quién más está listo para tomar la red? Vamos, vayan pasándosela. No tenga pena si usted no se puso de pie, no pasa nada. Pero los que están listos, tómenlo con responsabilidad. ¿Quién más? ¿Quién más está listo para tomar la red? Yo estoy mirando. ¿Quién más está listo para compartir? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí atrás hay una persona, por favor, denle su red. Toque la red.
¿Quién más? Algunos no dicen sí porque dicen, ¿qué tal si tengo que dejar mi trabajo? No. Levante su mano los que están listos para tomar la red. Padre, hoy oro por estas personas que han levantado su mano y que han tomado la red. Padre, te pido que les quites las redes de la barca y les pongas las redes del reino. En el nombre de Jesús. Siéntese, todavía no he terminado, no se emocione. No se emocione, no he terminado. Escucha, tu verdadero propósito es hacer la voluntad del Padre. Ese es tu verdadero propósito. Y sabes una cosa, el propósito se encuentra en el reino de Dios. Y hay un tiempo para encontrar el propósito. Y el tiempo para que tú encuentres tu propósito no es mañana, es ahora. Escucha esto, Jesús sabía cuál era su propósito. Él perfectamente sabía que su propósito era ganar almas. Él tenía en sus manos las redes del reino. A donde él iba, él predicaba la palabra. A donde él iba, ganaba almas. A donde él iba, oraba por los enfermos. A donde él iba, hacía milagros. ¿Qué tenía en sus manos? Las redes del reino. Porque Jesús desde pequeño sabía que en los negocios de su padre tenía que estar. Jesús sabía desde el principio que él no había venido a hacer la voluntad de hombres, sino que había venido a hacer la voluntad de Dios, que era predicar, que era darle las buenas nuevas a la gente. Él tenía en sus manos las redes de él. Las redes de él. ¿Cómo dices que eres un discípulo y no agarras las redes del reino? Tú muéstrame en la Biblia donde Jesús se dedicó a otra cosa y yo me bajo de este lugar. Dime dónde Jesús se dedicó a otra cosa. ¿A qué se dedicó Jesús? A hacer la voluntad del Padre. Jesús se dedicó a ganar almas, a predicar a los perdidos, a formarlos como discípulos. Escucha esto. Jesús conoció su propósito, pero estos 4 hombres no lo conocían. ¿Lo conocían o no? Conocían porque estaban detrás de la barca. ¿Estaban dónde? Estaban con las redes, estaban pescando. Pero hasta que un día Jesús se les apareció. No solamente se escucha, no solamente se les apareció el Salvador de sus vidas, no solamente se les apareció el autor de la fe, sino que se les apareció el Jesús, el Cristo, que les iba a dar un verdadero propósito a sus vidas. Pregúnteme usted, ¿usted cree que Pedro era más feliz siendo pescador o fue más feliz caminando con Jesús? Era más feliz caminando con Jesús. Usted va a encontrar que Pedro empezó a hacer todo para lo que fue diseñado. Hoy muchos de nosotros estamos viviendo la vida, pero no estamos haciendo la obra para la que fuimos diseñados. Por eso encontramos muchas veces frustración. Diga conmigo, frustración. La frustración tenemos que echarla a un lado y tenemos que tomar las redes del reino. Tenemos que volverlo a intentar, tenemos que volverlo a hacer. Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 6 versículo 8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Está al final. Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a quién. Mira, lo voy a parafrasear. Me pones por favor la paráfrasis. ¿Quién echará las redes? ¿Quién echará las redes? ¿Quién? Mira, Jesús está preguntando: ¿quién echará las redes? En Isaías dice: ¿quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a quién. A mí. Pasa Jesús y le dice a los 4: déjenlo todo, dejen su barca, dejen las redes, dejen su padre, dejen su oficio, déjenlo todo y síganme, porque yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y esos hombres que dijeron: sí, Señor, aquí estamos. ¿Quién echará las redes? ¿Quién irá en búsqueda de las almas que se pierden? Y alguien tiene que decir: envíame a mí. Alguien puede decir esta mañana: envíame a mí. No le escuché, diga conmigo por favor: envíame a mí. Tomar las redes es compromiso. Diga conmigo: compromiso. Hoy
Hay una generación de personas que quieren ser discípulos pero sin compromiso, y eso no se puede. El discípulo lo primero que necesita es ¿qué? Es ¿qué? Disposición, pero también compromiso. Yo tengo que estar comprometido. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús sí, al rato no vinieron y dijeron que siempre no, que siempre estaba yo mejor en mi barca. No, cuando ellos aceptaron el llamado, ellos tomaron el compromiso. Cuando ellos tomaron las redes de la pesca, las redes del reino, ellos tomaron el compromiso. Miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Le estoy hablando de la misma historia, pero contada de una forma distinta. Dice la Biblia, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. Diga conmigo Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Mire, ¿qué hacían con Jesús? Lo apretujaban ¿para qué? Para escuchar el mensaje de Dios. La gente apretaba a Jesús, acercaba, se amontonaba para escuchar el mensaje de Dios. Mateo habla y dice el mar, el lago de Galilea. Pero Lucas dice el lago de ¿qué? ¿El lago de qué? Genesaret. Era el mismo lago, pero llamado de una forma distinta. Y me llama la atención lo que significa Genesaret. Genesaret significa jardín de riquezas. ¿Qué significa Genesaret? Jardín de riquezas. Es decir, donde Jesús llegaba para predicar era en el jardín de ¿qué? Era en el lago de Galilea, era en el lago de Genesaret que dice Lucas, es donde había un jardín de riquezas. Este lago era una franja aproximadamente de 5 metros por 5 kilómetros por 2 kilómetros de largo, 5 de largo por 2 de ancho. Y esa franja era demasiado fructífera. ¿Por qué? Porque Genesaret es el lugar de riquezas. Pero también Genesaret o el lago de Galilea fue el lugar donde Jesús hizo muchísimos milagros. Pero algo importante que te quiero decir: Genesaret era un lago. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Era un qué? Un lago. Y si era un jardín de riquezas, te voy a decir algo. Ese lago tenía muchos peces. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Muchos peces. En ese lago la gente estaba ansiosa por escuchar a Jesús. En ese lago la gente estaba desesperada por escuchar de Jesús. Y te quiero decir algo: todos los que estamos aquí tenemos un Genesaret. Todos los que estamos aquí tenemos cerca de nosotros un jardín de riqueza. Todos los que estamos aquí tenemos una tierra bendecida, una tierra fructífera. Todos los que estamos aquí tenemos personas que están dispuestas a escuchar de Jesús. ¿Qué pasa? Que no hay gente que tenga en sus manos las redes del reino para hacer la obra. ¿Qué es lo que no hay? Gente con las redes del reino para hacer la obra. Tu Genesaret está esperando. Genesaret está esperando. Genesaret no es el lugar que te va a enriquecer. Genesaret no es el lugar que te va a hacer millonario. Genesaret no es el lugar donde vas a construir la casa impresionante. Tu Genesaret es el lugar donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a prosperar. Pero Genesaret es ese lugar donde las almas están desesperadas por escuchar de Jesús. Dice la Biblia que en el mar de Galilea la gente se agolapaba, se acercaba y se apretujaba porque querían escuchar el mensaje de Dios. Hoy mucha gente quiere escuchar el mensaje de Dios, y lo único que la iglesia hace es hablarle de malas noticias. Lo único que la iglesia hace es abrir su boca para hablar de su fracaso. Lo único que la iglesia hace es abrir su boca para contarle chismes, para criticar, en vez de hablarle de Jesús. Hoy la iglesia necesita no solamente predicar de Jesús, sino mostrar a quién. Mostrar a Jesús. ¿Mostrar a quién? Mostrar a Jesús. Tu Genesaret necesita escuchar de Dios. Tu Genesaret necesita mirar a Jesús en tu vida. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Muy bien. Cuando Dios hace que deje de producir lo que había producido, algo
algo te quiere enseñar. Cuando Dios hace que deje de producir lo que antes había producido, algo te quiere enseñar. Y mira, te voy a contar qué había pasado con estos hombres. Estos hombres, dice la Biblia, que habían pescado toda la noche. Pero ¿qué cree? Esos hombres no habían pescado nada. Acá viene la pregunta importante. Si Genesaret es el lugar de riquezas, si en Genesaret habían muchos peces, ¿por qué esa noche no habían pescado nada? ¿Usted cree que utilizaron mal sus redes? No. ¿Usted cree que esos hombres fueron a donde sabían que no habían peces? No, ellos fueron a donde sabían que había peces. Pero esa noche habían tirado sus redes una, otra vez. ¿Y qué cree? Nada habían pescado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios hace que deje de producir lo que había producido, es que algo quiere enseñarnos. Mire la perspectiva de Lucas. Lucas muestra el fracaso de discípulos pescadores. Lucas muestra el fracaso de 4 hombres que pescaron toda la noche y no consiguieron absolutamente nada. No consiguieron nada. Escucha, no porque eran malos pescadores, sino que no consiguieron nada porque Jesús les quería enseñar algo. ¿Sabes una cosa? Cuando hay cosas que no producen en la vida, lo único que necesitamos es una intervención divina. Yo creo que esos 4 pescadores estaban frustrados, estaban cansados, estaban malhumorados. Mire que nosotros hemos ido a pescar y nos ha tocado pescas de que tú llegas, tiras, sacas y en menos de 2 horas ya llenaste una nevera. Pero nos ha tocado pescas donde estás 1 hora y no pescas nada. Te mueves y tiras y no pescas nada. Te vas a otro lugar, tiras y no pescas nada. Le dices al pescador: dejemos el anzuelo, dejemos la caña y vayamos a trolear. Vas, troleas y no encuentras nada. ¿Y sabes cómo regresas? Regresas molesto, regresas cansado por el sol. Digo, estos hombres habían pescado toda la noche, se habían librado del sol, pero seguramente estaban frustrados. Pero acuérdate, cuando algo está mal, no es que todo se va a perder, es que Dios te quiere enseñar ¿qué? Es que Dios te quiere enseñar algo bueno, es que Dios te quiere enseñar algo nuevo. ¿Sabes una cosa? Estos 4 discípulos que habían pescado toda la ¿qué? ¿Y cuánto habían pescado? No habían pescado nada. Te tengo una noticia: para estos 4 discípulos una nueva temporada estaba por venir. ¿Una qué? Una nueva temporada estaba por venir. Y yo lo que te quiero decir a ti que has tirado la red, a ti que has hecho algo quizá en tu negocio, en tu trabajo y no ha funcionado, te vengo a decir que una nueva temporada está por venir. ¿Cuál es la condición? Pregúntame, ¿cuál es la condición? Dejar las redes de la barca y tomar las redes del reino. ¿Cuál es la condición? Dejar las redes de la barca y dejar las redes del reino. ¿Qué dije? ¿Me entendí? Lo digo al propósito. Usted no crea que me confundo. Yo lo digo al propósito. Entonces, en la nueva temporada, ¿cuántos creen que viene una nueva temporada? En la nueva temporada vamos a pasar de la frustración al asombro. Diga conmigo: asombro. Cuando te asombras, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Wow. ¿Cómo dices? Wow. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios puede llenar tus redes? ¿Cuántos creen que Dios puede llenar nuestras redes? Dice la Biblia que Jesús tomó una barca, la barca de Simón, la barca de Pedro. Dice la Biblia que se subió a la barca y le dijo a Pedro: Pedro, por favor, avance un poquito. Y dice la Biblia que cuando Pedro se movió, avanzó en la barca, Jesús se sentó y estaba la gente amontonada y Jesús le empezó a enseñar a las personas. Esto nos enseña que lo más importante es enseñarle a la gente. Jesús le enseñaba a la gente. Pero después de esto viene la lección para los discípulos. Estos discípulos no habían pescado nada toda la noche. Rodri, ayúdame, ya estoy terminando. No habían pescado nada toda la noche. Pero resulta que después de que Jesús termina de enseñar en el jardín, en el lago de Genesaret, que significa riquezas, le dice a Pedro: Pedro,
ahora te voy a mostrar algo, te voy a enseñar algo que tú no sabes. Y mira, Jesús le dice a Pedro, el carpintero, hablándole al pescador: Pedro, vete mar adentro y detente en el lugar que yo te voy a decir, y vas a tirar tus redes. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, mira, yo soy un pescador. Señor, tú me estás diciendo que que yo vaya a un lugar en el que estuve anoche, y anoche me pasé horas y no pesqué nada. Y tú en este momento vienes y me dices que yo vaya. Diga conmigo: discípulos. Discípulos que sueltan las redes de la barca y toman las redes del reino. Cuando Pedro a Jesús que sí, en ese momento había tomado las redes del reino. Ahora Jesús estaba en su barca. Jesús ahora estaba en la barca. Y Jesús le dice: ahora boga mar adentro. ¿Sabes qué necesita ser el discípulo que ha tomado las redes del reino? Necesita obedecer. ¿Qué necesita? Pedro dijo: Señor, aquí yo soy el pescador y tú eres el carpintero. Porque Jesús era carpintero. Tú eres el carpintero, yo soy el pescador. Y yo no le encuentro sentido a que un pescador, a que un carpintero le enseñe a un pescador. Pero Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, yo sé que tú eres el Mesías. Pero Jesús, yo sé que tú eres más que un carpintero. Y sabes una cosa, porque tú me dices que yo me mueva, lo voy a hacer. Diga conmigo: Jesús. Escuche: Jesús el pastor, Jesús el maestro, Jesús el evangelista, Jesús el apóstol. Pero el que estaba en la barca era Jesús el profeta. ¿Quién era? Era Jesús el profeta. ¿Sabes por qué? Porque le dice a Pedro: ahora boga mar adentro. ¿Qué redes tenía Pedro en sus manos? ¿Cuáles tenía? ¿Qué redes tenía Pedro en sus manos? ¿Cuáles tenía? ¿Las de qué? No, las del reino. ¿Cuándo había renunciado Pedro a las redes de la barca? ¿Cuándo? Cuando le dijo a Jesús que sí. Pero Jesús se sube a la barca, le dice a Pedro: ahora boga. Pedro le había dicho que sí, boga mar adentro, toma las redes. ¿Qué redes tenía? Las del reino. Mira, Jesús le dice: ahí tira la red. Dice la Biblia que cuando Pedro tira la red y empieza a sacar, esa red se hizo fuerte porque no se rompió. Esa red tenía una gran cantidad de ¿qué? Es que Genezaret es el lugar donde hay muchos peces. Entonces suben los peces a la barca. ¿Y qué creen que pasa con la barca? Como que estaba rebosando y como que se quería hundir. Pero había otra barca, la barca de Jacobo y de Juan. Y dice la Biblia, usted sabe que en el mar no puedes gritar, pero le empezaron a hacer señas y le empezaron a pasar peces. Y ambas barcas estaban por hundirse, pero no se hundieron. No se hundieron. No se hundieron porque Jesús estaba ahí. Escucha esto. La diferencia fue que Pedro pescó cuando Jesús y donde Jesús le dijo que pesque. ¿Por qué te digo que era Jesús el profeta? Porque a estos hombres los llaman a dejarlo todo y les dicen: los haré pescadores de ¿qué? ¿Pescadores de qué?
¿Por qué les digo que era Jesús el profeta? ¿Cuántos peces pescaron? ¿Cuántos peces pescaron? Muchos. Diga conmigo, Dios no salva a pocos, Él salva a muchos. Diga conmigo, Jesús quiere salvar muchas vidas, no pocas vidas. En la barca estaba Jesús profeta, pero estaban los discípulos que tenían las redes del reino. Todo es profético. Por eso estamos haciendo actos proféticos. ¿Cuántos creen en los actos proféticos? ¿Cuántos tienen un familiar que no conoce de Jesús? Lo tienes que traer a la red. A ese pez que no has podido pescar, toda la noche lo has intentado pescar, todo el tiempo lo has intentado pescar, pero se te escapa. Tranquilo, porque estamos en una nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que ser proféticos. Vamos a poner el nombre de todos los peces que vamos a pescar. Todos los peces que vamos a pescar. A tu vecino, a tu tío, a todos los vamos a pescar. ¿Por qué lo profético es poderoso? Te voy a decir por qué. Porque resulta que el hombre tiró la red, sacó muchos peces y la barca se le hundía. 3 años después, 3 años y medio después aproximadamente, le predicaba a la gente y no se le convertía uno. Mire, cuando Jesús estaba, no podían echar fuera un demonio. Le preguntaban a Jesús, ¿cómo lo haces? Pero cuando Jesús ya no estuvo y el Espíritu Santo estuvo, esos discípulos tomaban las redes del reino, la tiraban. ¿Y qué pescaban? ¿Poco o mucho? Muchos peces. Pedro fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a 5,000, a 3,000 y a muchos miles más. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque Pedro un día decidió dejar las redes de la barca. Decidió dejar la barca y tomar las redes del reino. Yo le vengo a decir a alguien que esta red es profética. ¿Cuántos creen que esta red es profética? Esta red es profética. Yo la voy a dejar aquí. Hey, se cae. La dejamos aquí. Y yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y yo le voy a pedir ¿Qué vas a hacer? Dale. ¿Alguien más entendió? Gracias por entender. No les había dicho nada. Esta red es profética. Esta red es profética. Esta red es profética. Esta red es profética.